Bienvenido a tu canal de portugués. Esto es Portugués con Acosta, tu portugués online. Y en este video veremos ejemplos del verbo escribir en el indicativo. Esta es la continuación del video número 2. Ejemplos en presente del indicativo. Eu escrevo. Acá tenemos dos ejemplos. Eu escrevo bem y eu escrevo cartas. Debajo vemos la traducción. Yo escribo bien y yo escribo cartas. Eu escrevo significa yo escribo. Presente del indicativo. Y tenemos los dos ejemplos allí. Eu escrevo bem y eu escrevo cartas. Tú escreves. Significa tú escribes. Y tenemos dos ejemplos. El primero es tú escreves no computador, que significa tú escribes en la computadora. Y tú escreves errado, tú escribes mal. ¿Ok? Tenemos esos dos ejemplos. Tú escreves no computador y tú escreves errado. Tú escribes en la computadora, tú escribes mal. Tenemos también en el siguiente ejemplo con el você, ele, ela, a gente escreve. Su traducción es escribe. Y tenemos allí un ejemplo. Ele escreve perfeito. Ele escreve perfeito. Como lo había explicado en uno de los videos anteriores, acá podemos cambiar el pronombre ele y colocar el pronombre você, el pronombre ela o a gente. ¿Ok? Entonces podríamos decir ela escreve perfeito. O también podríamos decir você escreve perfeito. Y también a gente escreve perfeito, que como vimos en el video explicativo del video número 1, significaría nosotros escribimos perfectos. Y allí expliqué que el pronombre a gente, ¿verdad?, se usa más que todo en contextos informales. Así que si no has visto este video, te recomiendo que lo veas, pues allí estoy explicando cómo usar el pronombre tú, el pronombre você, o senhor, a senhora, a gente y nós. Te recomiendo que lo veas si no lo has visto. Continuamos entonces. Ele escreve perfeito. Significaría él escribe perfecto. El siguiente es nós escrevemos. Y debajo tenemos un ejemplo. Nós escrevemos uma música. Nós escrevemos uma música. Y allí tenemos también la traducción en español. Nosotros escribimos. Y tenemos la traducción del ejemplo. Nosotros escribimos una música. ¿Ok? El siguiente es vocês, eles, elas escrevem. Y tenemos también un ejemplo. Elas escrevem no celular. Elas escrevem no celular. Y debajo tenemos la traducción. Ustedes, ellos, ellas escriben. Y el ejemplo, la traducción del ejemplo es ellas escriben en el teléfono. Es importante que sepan que estos pequeños ejemplos que coloco en los videos explicativos tan solamente son frases, ¿verdad?, que nos pueden ayudar a ver cómo usar dichos verbos que he estado enseñando y explicando en estos videos y que también se seguirán explicando en videos futuros. Tan solamente son frases, así que ustedes pueden, ¿verdad?, agarrar una de estas frases y continuar una oración. Así que, como pueden ver,
la pizarra no me da para colocar un ejemplo tan largo. Tampoco veo que sea necesario. Lo importante es que veamos formas de usar el verbo, ¿verdad? Y ya nosotros, si ya tenemos cierto conocimiento del idioma, podemos completar dichas oraciones y formar oraciones más largas. ¿Ok? Así que estos pequeños ejemplos que te dejo acá en los videos, tan solamente son frases cortas y breves que solamente nos hacen ver cómo usar el verbo que esté enseñando en cada video. ¿Ok? Bueno, sin más nada que decir, continuemos a la siguiente pizarra. Pero antes de pasar, si quieres saber cómo conjugar o senhor, a senhora, a gente y el significado de estos, obviamente, te recomiendo una vez más ver el video en donde explico todo esto. Así que te lo voy a dejar en la descripción del video y también te lo voy a dejar por allí para que lo veas al finalizar este. Continuemos. Ejemplos en pretérito imperfecto. Eu escrevi. La traducción la vemos allí debajo. Yo escribía. Y tenemos dos ejemplos. Eu escrevia livros. Yo escribía libros. La segunda es eu nunca escribía. Yo nunca escribía. Lo repetimos una vez más. Eu escrevia livros y eu nunca escribía. Yo escribía libros y yo nunca escribía. El siguiente es tú escribías y tenemos allí también la traducción tú escribías. El ejemplo es tú escribías bien, que significa tú escribías bien. Y tú escribías poemas. Tú escribías poemas. ¿Okay? Continuamos con el video. Você, ele, ela, a gente escrevia. Tenemos un ejemplo. Ele escrevia mensagens, que significa él escribía mensajes. ¿Ok? Nós escribíamos. Tenemos allí la traducción, nosotros escribíamos, y el ejemplo es el siguiente. Nós escribíamos no chão. Nós escribíamos no chão, que significa nosotros escribíamos en el piso. Vocês, eles, elas escribían. Tenemos allí la traducción, ustedes, ellos, ellas escribían, y el ejemplo que aparece debajo es vocês escrevían artigos. Vocês escrevían artigos. Ustedes escribían artículos. Continuemos a la siguiente pizarra. Ejemplos en pretérito perfecto. Eu escrevi, que significa yo escribí. Y tenemos dos ejemplos. Eu escrevi uma música. Eu escrevi uma música. E eu escrevi 20 parágrafos. Eu escrevi 20 parágrafos. Y allí debajo tenemos la traducción. Yo escribí una música y yo escribí 20 párrafos. El siguiente es tú escreveste. Tú escreveste, que significa tú escribiste. Y de igual manera tenemos dos ejemplos. Tú escreveste o dia todo. Tú escreveste o dia todo, que significa tú escribiste todo el día. Es una incógnita. Tú escreveste o dia todo. Tú escribiste todo el día. Y el siguiente ejemplo es tú escreveste todo. Tú escreveste todo, que significa tú escribiste todo. Pasamos a la siguiente. Você, ele, ela,
a gente escreveu. E allí temos um exemplo. Ela escreveu nossa história. Ela escreveu nossa história. Y allí tenemos la traducción. Usted, él, ella escribió. Y el ejemplo es, ella escribió nuestra historia. Y el siguiente ejemplo es, nos escribimos. Nos escribimos, que significa nosotros escribimos. Y tenemos allí un ejemplo. Nos escrevemos uma carta longa. Nos escrevemos uma carta longa, que significa nosotros escribimos una carta larga, una carta extensa también. El siguiente ejemplo es, vocês, eles, elas escreverán, que significa ustedes, ellos, ellas escribieron. Y el ejemplo es el siguiente. Eles escreverán a notícia. Eles escreverán a notícia. Y en español, el ejemplo es el siguiente. Ellos escribieron la noticia. Eso es todo. Pasamos a la siguiente pizarra. Ejemplos en pretérito más que perfecto. Eu escrevera. Y tenemos allí debajo la traducción en español. Yo escribiera. Y hay dos ejemplos. Eu escrevera, mas não quero. Eu escrevera, mas não quero. Que significa yo escribiera, pero no quiero. Tenemos el siguiente ejemplo. Eu escrevera depois. Eu escrevera depois. Que significa yo escribiera después. El siguiente ejemplo es tú escribieras, que significa tú escribieras. Y tenemos allí dos ejemplos. Tú escribieras bien y tú escribieras chinés. Tú escribieras bien y tú escribieras chino. Pasamos al siguiente. Você, ele, ela, a gente escrevera. Y tenemos allí un ejemplo. Ela escrevera o livro. Ela escrevera o livro. Que significa ella escribiera el libro. Pasamos al siguiente. Nos escribiéramos. Y allí en español tenemos la traducción nosotros escribiéramos. Y tenemos igualmente un ejemplo. Nos escribiéramos a carta. Nos escribiéramos a carta. Y tenemos allí la traducción del ejemplo. Nosotros escribiéramos la carta. El siguiente ejemplo es vocês, eles, elas escreveram. Y tenemos allí el ejemplo. Eles escreverán a mensaje. Y allí tenemos la traducción en español. Ellos escribieran el mensaje. Continuemos. Ejemplos en futuro del presente. Eu escreverei, que significa yo escribiré. Y tenemos dos ejemplos en español. Eu escreverei desse assunto. Eu escreverei desse assunto, que significa yo escribiré de ese tema. Y el siguiente ejemplo es eu escreverei o artigo. Eu escreverei o artigo. Yo escribiré el artículo. El siguiente ejemplo, tú escribirás. Tú escribirás. Y tenemos dos ejemplos. Tú escribirás a música. Y tú escribirás sobre fútbol. Y tenemos allí la traducción en español. Tú escribirás. Y la traducción del ejemplo es la siguiente. Tú escribirás la música. Tú escribirás sobre fútbol. El siguiente es você, ele, ela,
a gente escreverá. Usted, él, ella escribirá. E temos um exemplo. Ele escreverá do assassinato. Ele escreverá do assassinato. Él escribirá del asesinato. Nos escribiéramos. En español es nosotros escribiéramos. Y tenemos igualmente un ejemplo. Nos escribiéramos a má notícia. Nos escribiéramos a má notícia. Nosotros escribiéramos la mala noticia. Tenemos allí el siguiente ejemplo en portugués. Vocês, eles, elas escreverão, que seria vocês escreverão depois. Vocês escreverão depois. En español sería ustedes, ellos, ellas escribirán. Y el ejemplo sería ustedes escribirán después. Continuemos a la siguiente pizarra. Ejemplos en presente del pretérito. Eu escrevería. Y tenemos allí la traducción yo escribiría. El ejemplo es eu escrevería tudo. Yo escribiría todo. El siguiente ejemplo es eu escrevería na pedra. Eu escrevería na pedra, que sería yo escribiría en la piedra. El siguiente es tú escribirías, que significa tú escribirías. Y tenemos dos ejemplos. Tú escribirías rápido. Tú escribirías rápido, que en español significa tú escribirías rápido. Y tenemos allí otro ejemplo. Tú escribirías na cadeira. Tú escribirías na cadeira, que significa tú escribirías en la silla. El siguiente ejemplo es você, ele, ela, a gente escrevería. Y allí tenemos la parte en español. Usted, él, ella escribiría. Y tenemos allí el ejemplo. Ela escrevería da María. Ela escrevería da María, que significa ella escribiría de María. Continuemos. Nos escribiríamos. Nos escribiríamos, que significa nosotros escribiríamos. Y tenemos allí igualmente un ejemplo. Nos escribiríamos de graça. Nos escribiríamos de graça. Y tenemos allí la traducción en español. Nosotros escribiríamos gratis. Nosotros escribiríamos gratis. Continuemos. Vocês, eles, elas escreverían, que significa ustedes, ellos, ellas escribirían. Y tenemos allí un ejemplo. Elas escreverían a polícia. Elas escreverían a polícia, que significa ellas escribirían a la policía. Muy bien. Hasta aquí hemos culminado la segunda parte del video número 2. En el primer video aprendimos a conjugar el verbo escribir en el indicativo. Y en esta segunda parte pudimos ver algunos ejemplos de dicho verbo. Si te ha gustado este video y quieres seguir aprendiendo a conjugar los verbos en portugués, te pido que te suscribas al canal. Nos vemos en el próximo video.